Bueno, vamos a empezar entonces con esta cuestión de liderazgo. Le decía a Teodoro que, bueno, le decía antes que lo vemos a esta cuestión de liderazgo. Estuve preparando, o sea, estuve sistematizando toda esta información que las tenía en un viejo cuaderno y desarrollar estos PowerPoint me llevó bastante tiempo, pero es importante porque nosotros vamos a vender un candidato, ¿no? Y este candidato teóricamente tiene que revestir condiciones de líder. Si no reviste las condiciones de líder, y va a pasar lo que pasó con Fernando de la Rúa, por ejemplo, en Argentina. No podemos revestir de oro aquello que es latón y pretender que eso sea oro. Si no hay unas condiciones de base en lo que es la estructura de la personalidad y las condiciones del individuo, y no vamos a poder vender eh, hierro por oro. Entonces, lo primero que vamos a decir es esto, o sea, esto que en este mundo está muy devaluada la cuestión del liderazgo y a veces es menester recordar o hacer la sistematización de lo obvio, y lo obvio es esto. Nada sucede sin un liderazgo, nada cambia sin un líder, nada se desarrolla sin un liderazgo, nada es corregido. Y el liderazgo, si ustedes se ponen a pensar, lo determina todo el tiempo en todo el mundo. Todo el tiempo, en todas partes del mundo, están siendo los eventos liderados por alguien. Donde quiera que entremos o que estemos en nuestra vida, alguien nos llevó hasta allá. Y es una cuestión, o sea, por ejemplo, el primer día de mi facultad, tuve la ventaja o la epifanía, si se quiere, de tener un profesor que era el profesor de la Marre. Era un economista mendocino, yo soy sanjuanino. Y me dio la primera lección de estructura económica, todavía me acuerdo, ¿no? Las primeras nociones de economía que tuve en mi vida. Y este hombre era tan docto, tan perfecto en su forma de dar las clases, me deslumbró tanto que yo dije, yo algún día quiero ser profesor y sí, quiero ser como él. Entonces, eso provocó en mí un querer ser que después lo pude concretar con los años, pero yo quería ser profesor y quería ser como de la Marre. Y en cada una de mis cátedras que he dado a lo largo de mi vida, en cada una de las investigaciones, está esa figura que fue una suerte de mentor que yo tuve. Y después hubieron dos profesores italianos también, Giulio Corini, que daba economía medioambiental, y Claudio Minca, que era Minca, que era un geógrafo italiano. Muy capos esos tipos, muy capos en su métier, muy eruditos. Entonces, siempre alguien, si nosotros lo pensamos, nos ha llevado, o hemos tenido un mentor que nos ha llevado hacia eso que hemos querido ser. Ahora bien, y esto se los vienen cuestionando, o sea, la cuestión del liderazgo, por lo menos en la literatura empresarial y marketinera yanqui, viene a partir de los 90, ¿ah? De los 90. Yo tenía un profesor de marketing español, como les dije, yo lo consideraba un viejo, quizás era más joven que yo, y él nos hacía leer el libro de la guerra de Sun Tzu, el libro de los cinco anillos de Musashi, y libros que tenían que ver con el liderazgo. Y todavía no había una definición concreta hace 30 años atrás sobre qué era un líder o cómo debería ser un líder. Tendría que ser un líder autoritario como Churchill, para dar un ejemplo que todos conocemos, o tenía que ser un líder con una gestión más bien democrática y participativa como Gandhi, ¿m? Para dar un ejemplo en una postura y en la otra. Y esas son preguntas que surgen. Bueno, es una cuestión de poder, o sea, se es líder porque se tiene el poder, se es líder porque se nace líder, se es líder porque se tiene una posición determinada. Pensemos en la gestión de Mauricio Macri, o sea, Mauricio Macri llega a la presidencia de la Argentina porque tiene la asesoría de Jaime Durán Barba, pero la posición de él no lo hace ser naturalmente líder. Se es líder porque hay una jerarquía que me confiere el liderazgo. No sé, hay un escritor italiano que se llamaba Elias Canetti, premio Nobel de literatura, pero más allá de la literatura, Canetti toca el tema del liderazgo en un libro que se llama Masa y Poder, y donde habla justamente de eso, o sea, de las jerarquías
que determinan y determinan condiciones y determinan las estructuras como la estructura militar y dice, mira, no necesariamente la posición dentro de una jerarquía tan rígida como la castrense te da a vos la cualidad de líder. ¿Mm? ¿De qué depende también de de las habilidades? Y ahí engancho con este proverbio chino que tomé, les digo, esto está muy atravesado, esta visión del liderazgo es una concepción oriental del liderazgo, no es una concepción occidental, pero pienso, o he pensado, justamente porque nosotros somos occidentales, que un poco de diente no nos viene mal. Hay un proverbio chino, los chinos escribieron, o sea, Sun Tzu escribió el libro de la guerra, y si ustedes leen el libro de la guerra, de él y el libro Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi, él les habla del liderazgo. Dice, mira, tenés que comer con tus subordinados. Tenés que saber, o sea, si vos comes con tus subordinados, vas a lograr hacer, o sea, un montón de cosas. Cosas que yo he aplicado a lo largo de mi vida. No he sido un líder político, pero sí me ha tocado manejar grupos en hotelería, grupos de venta, grupos de reposición de mercaderías en la noche cuando vivía en Italia. Era repositor de mercadería y era líder porque llegué a ser muy rápido y muy bueno en la reposición de mercaderías y tenía muchachos que eran magrebíes y decía, bueno, ¿qué hago para que estos pibes me obedezcan? Sin presionarlos, sin que se vuelvan en contra mía, además porque eran muchachos bastante duros, es decir, nosotros abríamos paquetes con cúter y no tenían ningún problema en abrirlos a ustedes, con el cúter si discutían, ningún problema, cero historia. Entonces el proverbio chino, esto que les digo, es el que piensa que está liderazgo y no tiene ningún seguidor, simplemente dice, ha salido a caminar. El verdadero liderazgo no está buscando seguidores, sino que atrae seguidores. Entonces, la pregunta es esta que yo me hago y que se hacían en este congreso en India, es ¿qué hace que alguien siga a una persona? ¿Qué hace que alguien siga a una persona poniéndose en riesgo? ¿Y qué hace que alguien siga a una persona a otra persona, e incluso a expensas de la propia vida? Y esta cita o esta pregunta, o sea, ¿qué hace que una persona, o sea, siga una que dice, mire muchachos, vamos a atacar aquel lugar? Y muchos de ustedes, o sea, es probable que muchos de ustedes pierdan la vida en el camino y que aún así lo sigan. ¿Mm? Si ustedes leen las crónicas de la Guerra de las Malvinas, de la parte de los ingleses, cuando empiezan a atacar, creo que es en la batalla de ya me van a ir. Eh, no es Ganso Verde, no. Monte Longdon. El oficial inglés les dice a sus subordinados, miren, los que sepan una oración, récenla, miren por último, o sea, récenla porque muchos de nosotros, no vamos a volver de esta toma de Monte Longdon. Y de hecho es así. ¿Qué hace, amén de la estructura que describe Elías Canetti en Masa y Poder? Hay una estructura, una jerarquización que me obliga a mí como subordinado a obedecer a ese teniente. Pero yo he sentido historias de la Guerra de las Malvinas que si el teniente o el superior a mí no tenía una coherencia entre palabra, pensamiento y obra, los de abajo no lo seguían. Pero esta pregunta se lo hizo este hombre que se llamaba Lord Moran. Lord Moran escribió un libro, vivió entre esa franja de años, entre 1882 nace y muere en el 77. Escribió un libro que se llama Anatomía del Valor. Yo lo leí, lo perdí, o sea, tenía una biblioteca en San Juan, yo soy sanjuanino. Leí a Morán porque me habían dicho en la India que tenía que leer a Morán, que ese y otro libro que se llama Estrategia de Aproximación Indirecta, escrito por un oficial inglés en el 1942. Pero digamos que Morán fue médico personal de Winston Churchill, y amén de ser médico personal de Winston Churchill, lo atiende en la Primera Guerra Mundial, es un testigo, o sea, fue un testigo privilegiado de lo que fue los campos o sea, primero la guerra de trincheras de 1914, guerra que se está replicando ahora en Ucrania, y después el conflicto de 1942. Y dijo, entre otras cosas, les resumo más o menos con las dos o tres
puntos el concepto de Morán. Observó, él estudia el comportamiento, se hace esa pregunta. Che, ¿qué hace que un tipo diga vamos a ir allá? Es probable que muchos de ustedes pierdan la vida y que lo sigan. ¿No? Él observa esto, dice que el coraje no es infinito, representó al coraje como una reserva limitada, ¿no? Y dijo esto, o sea que había coraje, pero había una exposición al miedo muy fuerte, lo cual era desgastante, que producía agotamiento y que este agotamiento producía un quiebre psicológico y a esto, después con la evolución de estos, a ese agotamiento psicológico se le llama síndrome postraumático de guerra. Efecto, o sea, síndrome que ha sido estudiado, síndrome que a partir del 2011, por un excombatiente de Malvinas, se logró que muchos excombatientes fueran atendidos por este síndrome, ¿no? Y Lord Moran dijo esto, o sea, en ese libro, Anatomía del Coraje, definió al liderazgo así. Lo tomo a Lord Moran porque el tipo vivió, o sea, fue un testigo en primera persona de lo que sucedía en las trincheras. Dijo, liderazgo es la capacidad de formular planes que tengan éxito, y esa es la primer parte de la definición, y la facultad de persuadir a otros que los lleven a cabo, pese a todas las dificultades, inclusive la muerte. Y está ese, inclusive la muerte, porque a él justamente le tocó vivir ese tipo de liderazgo en la Primera y Segunda Guerra Mundial y vio mucha cantidad de gente muerta. Entonces vamos a analizar cada uno de los términos de esa ecuación. Entonces, planes con alta probabilidad de éxito, es decir, que el plan que formula el líder tiene que ser realista, tiene que tener información completa sobre el volumen, la calidad de los recursos y además entender muy bien cuáles son los entornos políticos, económicos y sociales en los cuales ese plan ha de ser puesto en práctica. Voy a dar un ejemplo de la política del siglo XX de la Argentina. Perón era militar. Perón sabía mucho de polemología. ¿Ustedes creen que Perón, que sabía era militar, que sabía de tácticas, de estrategias y de polemología, no aplicó este tipo de fórmula? Él fue agregado cultural de la Argentina en Italia en la época de la Segunda Guerra Mundial y pudo ser también testigos privilegiados de las épocas convulsas que estaba viviendo Europa en ese momento. ¿M? Entonces, y además él decía justamente, ninguna cosa que haya sido planificada, si ustedes tienen suerte, el 50% de esas cosas que han planificado la van a poder concretar. Y segundo, y esto es más allá de que, insisto, ¿no? Seamos peronistas, no seamos peronistas, seamos radicales, libertarios, no importa, son conceptos que se pueden aplicar. Y la segunda es, pese a todas las dificultades, inclusive la muerte, ¿no? Entonces esto se va a referir, esta segunda parte, a la instrumentalización del plan. No hay plan que se pueda ejecutar como se le ha concebido y por eso el líder tiene que tener esta cualidad de persuadir a las personas a que lo sigan, a cumplir ese plan que ha formulado, a cumplir la visión que tiene a futuro sobre la sociedad. Es decir, yo tengo una misión, una visión, objetivos, pero para poder concretarlos voy a tener que desarrollar programas políticos. Entonces, Morán dice, esta capacidad, ¿no? Representa de cumplir el plan a pesar de todas las dificultades, los desalientos, los reverses, inclusive la muerte, representa el 88% de la capacidad del líder. No me acuerdo por qué llega a ese porcentaje, o sea, siendo profesor, me pregunto, o sea, ¿por qué 88 y no 87? Pero fíjense que ese 88% es es casi un 86% y es el 86% que representa la masa límbica y reptílica, donde seguro tiene que influir esta, eh, estas cualidades del líder para llegar a convencer a los demás a que cumplan lo que tienen que cumplir. Entonces,
simplificando la fórmula de Lord Moran, es justamente esto, o sea, saber qué hay que hacer y mandar a hacer las cosas con la conciencia de que se van a cumplir, sería, digamos, la fórmula del liderazgo. Tenemos que decir esto, o sea, es muy importante concebir un plan, pero más importante es ejecutarlo, pero para hacerlo yo necesito un amplio conocimiento de nuestro campo de trabajo y de nuestra expertise, más fuerza de carácter. O sea, por eso se acuerdan que hemos visto en clases anteriores que decimos nuestro candidato tiene que ser el candidato de, no sé, los derechos humanos, por dar algo que se aplique, el candidato de la resolución económica de algo, el candidato de la aplicación de la informática o de la inteligencia artificial al servicio de las personas. Entonces, o sea, se necesita, o el líder necesita un amplio conocimiento de aquello que él está dispuesto a liderar y tiene que tener fuerza de carácter. Ahora bien, esta fuerza de carácter se puede expresar como la fuerza de carácter que tuvo Churchill, más allá si les gusta o no Churchill, más allá de lo que dijo Churchill de la Argentina o puede ser la fuerza que tuvo Gandhi, que también la tuvo, o la fuerza que tuvo el reverendo Martin Luther King, que tomó la metodología de la IMSA de Gandhi y que logró, fue el artífice, el tipo dio la vida, o sea, por los derechos civiles de los afrodescendientes, lo mataron, pero lo logró. Entonces, la pregunta que hace Lord Moran en este libro, ¿no? Es ¿cuál es el tipo de hombre o de mujer que puede estar a la altura de esa definición? Y Moran lo que habla, y retengo, o sea, porque he hablado mucho, o sea, escribí un libro sobre Malvinas, o sea, cuando yo estaba en primer año de la facultad, fue en 1983, y tuve como compañeros, compañeros, valga la redundancia, que habían luchado en Malvinas, no hacía todavía un año, habían pasado 6 meses. Y estos muchachos, o sea, cuando yo pude entrar en confianza, la gente que ha estado en teatros de conflictos y que se es muy reticente a hablar sobre lo que vivieron, me gané, entre comillas, la confianza, no solamente porque me llamaba mucho la atención y porque uno de ellos, les cuento, o sea, en San Juan, la universidad estaba cerca de unos olivares, entonces cada tanto pasaban, ya no pasan más, según lo que me han dicho, aviones de fumigación, amarillos, ¿no? Entonces estamos en clase de matemática, pasa un avión de fumigación a fumigar los olivares, estaba rodeada de olivares la universidad. Estamos hablando de San Juan, ¿no? En San Juan ustedes hacen 11 kilómetros y están en el medio del desierto de montaña. Y uno de los muchachos, un alumno, se tira al piso y se cubre la cabeza, ¿no? Entonces, no sabía, o sea, algunos se reían, otros no sabían qué pensar, el profesor de matemática no sabía cómo reaccionar, y otro que estaba rengo porque le habían herido la pierna con una esquirla, hace señas como que no, y después nos enteramos que habían estado en Malvinas. Y me contaban, justamente estos muchachos me contaban eso. Si el tipo que los comandaba, si en el tipo que los comandaba había, o ellos notaban que había coherencia entre palabra, pensamiento y obra, ellos lo seguían a muerte. Si no, no. Entonces, primera característica del líder, o sea, tiene que haber coherencia entre palabra, pensamiento y obra. Y esto se materializa en esa frase que está más abajo que dice uno que dice lo que piensa y hace lo que dice. Y esta combinación es un combo, digamos, que inspira, que influye, que moviliza a otros para lograr objetivos. Cuando yo hablé con estos muchachos, ¿no? Estaban los dos muy afectados por el síndrome, lo que en ese momento no se hablaba de síndrome postraumático, pero estaban muy afectados, por eso. En ese momento me contaron un montón de cosas y dije, yo algún día tengo que hablar de esto, tengo que escribir sobre esto, y gracias a Dios tuve vida y tuve tiempo y escribí un libro sobre Malvinas. ¿M? Entonces, fíjense, esto lo dijo un presidente norteamericano, Harry Truman. El líder es un hombre que tiene la habilidad de lograr que otros hagan lo que no quieren y que les guste. Es una muy buena definición
dada por un presidente estadounidense que fue muy zorro. Truman fue muy, muy zorro y esta definición es muy buena. A esto le podemos decir que liderar no es simplemente mandar. La autoridad, si otra vez lo cito a Elías Canetti, ¿no? Masa y poder, logra la obediencia, pero solamente la obediencia dentro de lo que es un organigrama y dentro de lo que es la estructura jerárquica. Yo te tengo que obedecer por una cuestión de organigrama. Y ese obedecer va a variar de cultura en cultura, ¿no? O sea, una cosa es el obedecer dentro del organigrama de Japón y otra cosa es obedecer dentro de lo que es el organigrama de Argentina, ¿no? Donde si yo no te veo una coherencia, yo te voy a decir, sí, andate a la concha de tu madre, ¿no? Otra cosa es también la persuasión. El líder tiene que persuadir para lograr la aceptación y tiene que generar confianza para eh, lograr ese compromiso por parte de sus liderados. Entonces, el liderazgo va a lograr a través de esta serie de ítems que el grupo se aúne de frente a un objetivo común. ¿Mm? Entonces, el verdadero liderazgo entonces comienza cuando las personas actúan no porque deben hacerlo, sino porque creen que vale la pena hacerlo, y yo le agregaría porque vale la pena hacerlo con ese líder, con ese candidato que nosotros estamos asesorando, que estamos promoviendo, con ese candidato que nosotros hemos decidido encarnar. ¿Por qué seguimos a un líder? Factores, o sea, pregunta que se hace Morán en su libro. Primero, por la competencia, porque el tipo sabe lo que hay que hacer. ¿M? Entonces, no solamente saber lo que hay que hacer, sino sabe que hay que ejecutar lo que hay que hacer fase por fase. Y tiene una absoluta convicción en eso. Credibilidad, porque o en sus alocuciones tiene una seguridad tal que nosotros le creemos en lo que dice. O sea, lo creemos casi sin ponerlo en tela de juicio. Coherencia por esta coherencia que hay, esta armonía que hay entre palabra, pensamiento y obra. Y mucho, hoy en la época de las redes sociales, si hay una incoherencia entre palabra, pensamiento y obra, va a dilagarse en lo que es las redes sociales. Confianza porque tiene una personalidad tal que nosotros decidimos acompañarlo. Y en situaciones de beligerantes, me contaban estos muchachos, ¿no? De Malvinas, que decidían acompañarlo ante la eventualidad de la muerte. Y propósito porque entendemos o vamos a entender que vale la pena acompañar a esta persona para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, esta sería una fórmula, ¿no? Competencia más credibilidad, más coherencia, más confianza, más un propósito, un sentido de propósito, nos va a dar o le va a dar al líder la capacidad de influir. Ahora bien, la pregunta que viene es, ¿toda capacidad de influir es liderazgo? Y yo diría que no. Si no, valga la redundancia, todos estos influencers que pululan en las redes sin desmerecer a ninguno, todo influencer sería un líder. Y esto no es así. Una cosa es la capacidad de influir y otra cosa es el hecho en sí de liderar un grupo de gente en pos de un objetivo superador. Es decir, liderar exige decidir para qué, hacia dónde y al servicio de quién se está trabajando. Y en este presente, o sea, hay líderes positivos y hay líderes negativos. O sea, la historia de la humanidad está llena de sendos ejemplos, tanto para un lado y para otro. Y hay ejemplos, o sea, de la historia de la humanidad, donde líderes que van perdiendo este contacto con la realidad, se vuelven megalómanos, o sea, están presos del propio ego y acarrean sufrimientos enormes a millones de personas.
una de esas, un ejemplo de esto es lo digo así porque YouTube me lo censura, así, el señor austríaco del bigotito ridículo, y también de Stalin, para dar un ejemplo de un lado y del otro. Ahora les pregunto a ustedes, denme ejemplos de líderes que ustedes crean positivos y negativos. Yo en la clase pasada les hablé de San Martín. Para mí San Martín es un ídolo. Un ídolo porque el tipo era, no dudaba en fusilar a desertores, tenía mucha habilidad, había sido desde su más tierna infancia soldado, no tenía ningún, o sea, mucha habilidad con el sable, era muy hábil y andaba cortando gente por ahí. Pero sin embargo es un ejemplo para mí, y es por lo menos universalmente reconocido, de coherencia entre palabra, pensamiento y obra. Le ofrecen después el poder total, él lo rechaza y es, en términos hindúes, es un líder dármico para mí. Ejemplos, ¿quieren dar ejemplos de líderes que ustedes admiren, sigan? Yo a Cristina y a Milei. Milei es un líder, ¿no? Sí, 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 desde el principio yo discutí que le decían que a 3 meses cae, a 5 meses cae. Yo le dije que no, no iba a caer. Una vez, otra parte que tiene sostén de la prensa. Entonces, es un líder. sí. Y bueno, Sí, Cristina, claro. Cristina también, les guste a quien no les guste, o sea, han Claro. visto que o la aman a los dos, o los aman o Sí, los sí. odias, pero no se puede negar que no tengan cualidades de líderes, cualidades de liderazgo, y que han logrado polarizar a la sociedad. Esto es otra característica de los grandes líderes, polarizan la sociedad entre sostenedores y detractores. Y tiene Bueno, huevos bien puestos el loquito, ¿eh? y ahí podríamos entrar a discurrir bastante, Teodoro, porque tiene huevos porque no tiene conciencia de aquello que hace. O sea, Ah, yo claro, vi, por claro, eso, sí, viste, o es como sea, te digo, en forma negativa, claro. vos analizás también, viste, él es muy émulo de Trump. Y vos dirías, ¿Trump Claro, está claro, sí, sí. cuerdo o está loco? Y si está loco es porque el tipo no tiene noción. O sea, viste cuando un líder se vuelve megalómano. Hitler se murió, Sí. se volvió megalómano. Que es cuando perdés contacto con la realidad, con las dificultades entre comillas, ¿no? Si lo analizamos en términos castrenses, del frente de batalla. Entonces, Claro, el ¿qué? tipo va como loco, ¿viste? Como dice que como loco. Él hace lo que ordenen. Va y como un toro, ¿viste? Y va. Sí. ¿Y te Ujú. acordás cuando fue cuando terminó la primera presidencia que llamó a los seguidores de él al Capitolio y tomaron el Capitolio y el Capitolio y nada? Sí, no se puede negar que no tengan cualidades de líder. Lo mismo para la señora. Piensen ustedes, o sea, en De la Rúa, o sea, que logra la presidencia, no- es lo opuesto, es lo opuesto a esta gente. Y yo creo que en el futuro se van a repetir cada vez más este fenómeno de los cisnes negros. Y si ustedes ven en los prompts que les he dado, hay un prompt para detectar en forma temprana cisnes negros. Los cisnes negros tienen características determinadas, suelen ser líderes o potencialmente líderes y siguen las mismas características eso se estudia a partir de Trump, la existencia de los cisnes negros. O sea, por lo menos entre marketing político, Bolsonaro, Milei, esa es la cadena de cine le va a seguir. Pero sí no podemos negar que el tipo no tenga cualidades de liderazgo, más allá de la cordura o no, o lo que queramos permitir. Entonces, queremos decir esto, o sea, que el carácter, y cuando yo escribí esto, o sea, el carácter pone límites al poder y sin tener indicios muchos sobre el carácter de San Martín, yo pensaba, bueno, el propio carácter del tipo que lo hace en un momento de rechazar el poder político, sí le puso límites al ejercicio del poder, siendo él el artífice que había liberado Argentina, Chile y Perú. Entonces, en este sentido, no alcanza solo con saber conducir, y esto es muy oriental, es decir, hay que saber conducirse. Es el famoso conócete a ti mismo del oráculo de Delfos. Entonces,
qué elementos tengo que introyectar dentro de mi carácter para, o sea, cuáles son los elementos que están dentro de los caracteres analizados de los líderes a través de la historia. Uno es la valentía, entendido la valentía no por la no conciencia del miedo por un más tiempo que el normal, sino la valentía en el sentido de hacer lo correcto pese a los riesgos o asumiendo riesgos. La templanza en el sentido de controlar el impulso. Bueno, nuestro actual presidente no es un ejemplo de esos, ni Trump tampoco, o sea, de controlar los impulsos, ¿no? Pero en la filosofía estoica o en la filosofía oriental, digamos, tiene mucha importancia eso de ser un líder controlado, un líder circunspecto. El sentido de justicia concebido como de tratar imparcialmente los distintos aspectos de una cierta conflictividad. A mí cuando me dicen justicia vinculada al poder, se me viene el ejemplo del rey Salomón, cuando vienen con en la Biblia, ¿no? Si han leído la Biblia, vienen a Salomón con un hijo y dicen, Mire, este rey, acá hay dos madres que se están disputando un hijo, ¿no? Y las dos dicen que son la madre, no sabemos quién es. Entonces dice el rey Salomón, traigan una espada, lo vamos a cortar por la mitad, lo vamos a tomar de las piernas, lo vamos a cortar por la mitad y le vamos a dar la mitad del hijo a una madre y la otra. Y una de las dos dice, no, déselo a ella. Y él dice, esta es la madre del niño, porque ninguna madre va a querer, mientras que una estaba de acuerdo con que hicieran eso, la otra no, ya eso se le da más solución o decisión salomónica. La veracidad en el sentido de sostener la verdad o sostener aquello que para el líder es la verdad y con lo cual se va a mostrar alineado o perfectamente coherente con sostener la verdad. Si hablamos en el caso del peronismo, la justicia social; si hablamos en el caso de los libertarios, la libertad de decisión o la libertad de mercado. La cualidad de la liberalidad en el hecho de permitir a los demás de tener perfecta libertad en la pensamiento, acción, palabra y omisión. Y y los líderes, otra cosa que tenemos que decir es que constantemente están afinando la visión. Y cuando hablamos de visión en marketing político, es responder a la pregunta, ¿dónde queremos estar de aquí a 5 años? ¿Qué tipo de sociedad queremos tener de aquí a 5 años? Y hablamos de 5 años porque esto se habla cuando se formula un plan estratégico de marketing, pero cuando estamos hablando, hablamos de 4 periodos, o sea, 4 años de periodo de ejercicio del poder y un periodo más. O sea, qué tipo de sociedad queremos tener de aquí a 5 años? ¿Mm? Entonces, el liderazgo, dicen los orientales, empieza en el ser, se demuestra en el hacer, se orienta desde el ver y se transmite a través del decir. Es decir, el ser es definir quién soy yo como líder. El hacer es qué ejemplo doy, porque los mejores liderazgos son aquellos que se demuestran a través del ejemplo, a través del ver, es decir, cómo yo interpreto o decodifico la realidad, y en el decir, cómo comunico y movilizo. Si ustedes analicen cualquier líder, los líderes tenían claro quiénes son, qué tienen que hacer, o sea, la mayoría predicado con el ejemplo, la mayoría, los que se les ocurra, han llegado ahí predicando el ejemplo, han interpretado la realidad de alguna forma y sobre todos han sido brillantes comunicadores o brillantes oradores. Es poco probable que yo pueda llegar a ser un líder que se precie de tal si no manejo la oratoria, si no manejo la comunicación, si no doy ejemplo a través de mis acciones, porque me van a seguir. Si no, si interpreto en forma acabada la realidad. Les cuento, o sea, cuando yo fui jefe en un hotel de 5 estrellas, fui jefe de todo lo que era recepción.
en el Caribe. O sea, yo salí estresadísimo de ahí y mi esposa salió fantástica, bronceada, qué sé yo, porque nada, me acompañaba a mí. Si bien yo podía ir a comer al restaurante, yo comía con mis chicos y comía arroz, o sea, un arroz que se llamaba gallo pinto con chicharrón y pasaba calor con ellos. Si bien yo podía estar encerrado en mi oficina con aire acondicionado, no salía y hacía check-in en el mostrador y me ponía al lado de ellos a hacerlo. Es decir, predicaba con el ejemplo y a través del tiempo me los gané y pude conformar un equipo que funcionaba bien, que funcionaba muy bien y los pibes me seguían. Bueno, en esto, ¿no? De el ser es quien soy, el hacer es qué ejemplo doy, el ver es cómo interpreto la realidad y el decir es cómo comunico y me movilizo. El ser, dicen los orientales, o los hindúes, es el principio y el fin del liderazgo. En India tienen como tienen varios ejemplos de líderes. La mayoría de los líderes eh, mezclan la política con la religión, está muy presente y el líder por la excelencia, el fundador de la nación es Gandhi, o sea, y dan como ejemplo, ¿no? O sea, el ser de Gandhi fue el principio y el fin de su liderazgo. O sea, cuando él renuncia a todo, se presenta como un líder político, pero como un anacoreta, como un renunciante, como un sadhu. En el ser también subyacen todos los valores, las cualidades y el conocimiento que va a tener el líder. En el ser también dicen, mira, todas las personas que son líderes tienen que tener carácter. Tienen que tener, son personas de carácter. No pueden ser personas. Pero, como les dije al principio, Gandhi, que era un pacifista, tenía su carácter. Tenía su carácter y estaba, con todas las críticas que se le han hecho, se les puede hacer, pues nadie es perfecto, tenía su carácter. Y el ser, o sea, este carácter, tiene un andamiaje, una estructura interna que reflejan cualidades universales, como la valentía, que es el compromiso de hacer lo correcto a pesar del peligro, la templanza, que es una moderación racional correcta, o la correcta contención del placer. Si hablamos de Gandhi, actualmente se le están cuestionando algún tipo de cosas, ¿no? Esto del placer y algunas, pero digamos que la templanza es la moderación racional, ¿no? Respecto de eso, nuestro actual presidente, no sé, cuando habló sobre Lula o ese video donde pasa alguien en la rural y dice aquel es un choro, que eso, no, no está bueno. Si bien reconozco las cualidades de líder de él, y que eso lo hace disruptivo y hace que se viralicen los videos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy más a través de la templanza. La liberalidad, como les digo, en el sentido de darle a los otros la libertad para poder expresarse, para poder decidir y para poder creer. La magnificencia es la capacidad de poder actuar o de escalar, a- de, de actuar a gran escala o de poder escalar aquello que hago a niveles universales. Pensemos en líderes que han escalado en la Argentina, Perón. Yo he vivido mucho en Italia y mis amigos italianos nunca entendieron, les tenía que explicar quién era Perón, les tenía que explicar el porqué del peronismo, o si queremos otro ejemplo, las antípodas del Che Guevara. O sea, son líderes o el Papa Francisco, o cualquier otro líder que esté me diga. Y orgullo entendido por tener un verdadero sentido del honor y de la dignidad, sentidos que hoy están muy devaluados, están muy a la baja. Buen humor, o sea, la calma interior de frente a la adversidad. De eso hay una anécdota de Joseph Page, ¿no? Este historiador norteamericano que escribió la biografía de Perón. A mí me generó mucha gracia, ¿no? Perón era presidente, en la Casa Rosada había muchachos de los granaderos que hacían la guardia, ¿no? La guardia pretoriana, entre comillas, presidencial. Llega temprano en la mañana y encuentran uno de estos muchachos dormidos. Perón, que era militar, que era general y que se sabía esos comportamientos de memoria y que con su cargo lo podría haber cagado a pedos al tipo, se le acerca muy paternalmente, lo despierta y le dice, mire, mijo.
Dice, despiértese porque va a venir el oficial de guardia y lo va a cagar a pedo. ¿No? Con mucha ternura, dicen. A mí me llamó mucho la atención. O sea, el buen humor. La simpatía también, entendida como tratar a los demás de manera cordial y sociable. Yo debo, pues, si pienso en mí, yo soy poco simpático, ¿no? Soy bastante circunspecto, poco simpático, lo cual no me candidatea muy bien para líder, pero si pensamos en Hipólito Yrigoyen, Irigoyen era un tipo circunspecto, no sabía hacer grandes discursos, pero sí podía intal- entablar relaciones, o sea, o establecer vínculos uno a uno, ¿m? Y llega a ser presidente de la nación. Veracidad, eh, tener una fuerte inclinación hacia la honestidad, cosa poco frecuente, por lo menos en la mayoría de los políticos de la Argentina, y justicia en el sentido de tratar a todos en forma imparcial. Todas estas cualidades forman parte de aquello que los hindúes llaman el Sanatana Dharma. ¿Mm? El Sanatana Dharma es digamos, la forma de comportarse correctamente y de acuerdo a lo que al deber ser. Y por eso yo les hablo de Narendra Modi, que tuve el privilegio de conocerlo cuando era nadie, absolutamente nadie, y Moody, más allá de todo, se esfuerza por cumplir, se ha forzado y se esfuerza por cumplir esto. Se esfuerza por ser dármico, se esfuerza por cumplir lo que debe ser. Si yo debería cualificar a un líder argentino a través de lo que los hindúes conciben como Dharma, ese sería San Martín, el general San Martín. Belgrano también podría ser uno de esos. Güemes, o sea, por dar un ejemplo de otro tipo de líder. Entonces, ser, el hacer, ¿no? El primer cualidad del liderazgo es el ser. Ahora vamos al hacer, que es el mejor estilo de liderazgo, es el de predicar con el ejemplo, y ahí pongo un dicho persa, que es que si el rey arranca una manzana del parque público, la gente se va a llevar hasta las raíces, ¿no? Entonces, el hacer es lo mejor. Si ustedes, no sé, creo que se los di, sí, les hablé de este hombre, oh, no me viene el apellido de este hombre. Eh, en la campaña de Clinton contra Bush papá, Ross Perot. ¿M? Ross Perot les hablé de este ejemplo en unas primeras clases. Ross Perot en el 92 se presenta candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero se presenta no porque quisiera ni porque creía, sino porque el contador le dice, mira, tenés que descontar impuestos. Una de las formas de desgravar impuestos es hacerte un partido y presentarte a la candidatura, ¿no? Entonces él se candidatea, es un primer cisne negro también, este Ross Perot, donde empieza a hablar mal de los dos candidatos. Decía, mira, decía, no me voten, no quiero que me voten, pero tampoco voten estos dos porque estos dos son amigas los dos. O sea, tanto Bush como Clinton. Y sale tercero. Una de las cosas que tenía Perot, siendo un millonario, digamos, de los autos usados, es el hacer. Él en una época donde no existía internet, viajaba por todo recorría, en vez de estar en un escritorio sentado y qué sé yo, recorría todo su imperio de autos usados, se hacía vender o testeaba, ¿m? Se hacía vender un auto y los testeaba a sus empleados, y los corregía, les decía, mira, me deberías haber hecho esto, es decir, asumía la responsabilidad en primera persona. Hay anécdotas de San Martín también que se disfrazaba de paisano para controlar si los polvorines, los que cuidaban los polvorines usaban espuelas o no, y hacer es muy importante. La famosa, el famoso ataque de Napoleón, cuando todavía era un oficial de poca, digamos, que estaba en ascenso, la carga contra los soldados austríacos, contra un puente que hace una carga directa, él va en primera línea, en primera persona. Estos muchachos de las Malvinas me contaban eso. Ellos respetaban lo que era en primera línea, en primera persona. Si no, no te respetan. El hacer es muy importante. Por eso yo sabía esto cuando estaba a cargo de, del- de
de hotel y yo hacía en primera persona. Me iba a comer con ellos. Conocía exactamente lo que les pasaba a cada uno de los muchachos. Y logré que me respetaran y que me siguieran y que trabajáramos y que todo resultara mejor para todos. Ver es también el principio del fin del liderazgo. O sea, el líder tiene que estar en completo contacto con las realidades que las que trabaja y tiene que dar cuenta, o sea, tomar cuenta de aquello que tiene que liderar a través del contacto visual, físico. O sea, están los inundados, tengo que ir físicamente. Están los terremoteados físicamente. Tengo que ir al lugar y tomar cuenta. Hay cosas que no se pueden saber solo con información que me llega a través de un reporte. Tengo que vivir, experimentar en primera persona. Es raro que yo pueda tomar decisiones si no he experimentado algo en primera persona. Entonces tengo que tener información completa, exhaustiva de los problemas que están pasando y ver implica bajar a la trinchera y tomarle el impulso a las cosas in situ. Otra vez volviendo la cuestión del hotel, ¿no? Teníamos un cajero nocturno, un muchacho que no tenía fallas, ¿no? Las cajas de los hoteles son una pesadilla porque ustedes tienen que, ya el hecho de hacerles cuadrar una caja, si ustedes han manejado dinero, ya es una pesadilla. Y si tienen una caja que mezcla distintas monedas, así, dólares, colones, euros, cheques de viajeros, es una pesadilla mayor. Tenía un pibe que era muy bueno y empieza a manejar fallas. Y la falla era porque él dormía en unas barracas compartidas con todos y le sonaba la orquesta, ¿no? En la mañana, perdón, cuando él estaba durmiendo, porque dormía de día, los músicos de la orquesta eh, ensayaban y no lo dejaban dormir. Entonces yo, sabiendo eso, hice una gestión para dejarlo dormir fuera, lejos de los ruidos y qué sé yo, y pude volver a que la pesadilla de las cajas no se me descuadraran. Decir, esto es fundamental, todos los líderes, la mayoría de los líderes tienen que saber expresarse, tienen que saber oratoria, tienen que tener capacidad de comunicación, tienen que sí o sí darse a entender. ¿No? No hay líder, excepto el ejemplo que yo les digo de Irigoyen, todos los demás saben dar discursos, todos, de izquierda, de derecha, de centro. Un líder que se precie tal tiene que saber comunicarse. Funciones del liderazgo. Las funciones del liderazgo es lograr coordinar estos tres ítems. Las necesidades, la tarea para la cual yo estoy liderando, las necesidades individuales y las necesidades del grupo. Respecto de las necesidades de la tarea, tengo que definir perfectamente qué tipo de tarea voy a realizar. Tengo que elaborar un plan. Ese plan puede devenir o desglosarse en programas. Asignación de trabajos, de personas y de recursos. Y después, una vez que yo planifiqué, organicé, dirigí, tiene que haber un control. Si lo planificado coincide con lo ejecutado, ver si hay diferencias entre positivas o negativas y encontrar las razones del caso. Respecto de las necesidades individuales, ahí les digo que era cajero, tengo que prestar atención a los problemas individuales de cada uno. Ejemplo en la historia, otra vez mencionando las cuestiones militares, ¿no? Napoleón, que había leído a Julio César, que a su vez había leído a Alejandro, estos tres líderes conocían a sus soldados por su nombre y conocían a sus soldados por su nombre y conocían a sus soldados, ¿no? Entonces, le presto atención a los problemas individuales y si conozco esto, bueno, voy a lograr una adhesión. O sea, de ahí la famosa, ¿no? El hecho de, de dar favores en la política, pero es un prestar atención a los problemas individuales en forma sincera. Elogiar a los individuos en forma sincera, porque los individuos, o sea, las personas se dan cuenta cuando yo los elogio en forma insincera.
tengo que conocerlos individualmente. Un ejemplo, ¿no? De Napoleón, hacían una carga, ¿no? Determinada. Ganaban, pues la mayoría de las campañas de Napoleón ganaban, el tipo decía, no sé, decía, Armando, Pedro y que sé yo, vos, Armando, estuviste bien porque enfrentaste, lo cual nadie entendía cómo el tipo tenía esa visión, o sea, teóricamente estaban combatiendo, estaba atento a lo que cada uno había hecho, se sacaba una medalla de él y le decía, esto es para vos. A vos porque te comportaste así, así, así. Lo mismo con Julio César, lo mismo con Alejandro. Y eso que lograba, y que los tipos dieran la vida por el tipo que... Otro caso, y yo lo conozco bien, tío, que estuvo preso con él, era Menem. Mi tío estuvo preso con Menem. Y cuando era presidente, o sea, había estado preso con Menem en los 70. O sea, mi tío es sanjuanino, Menem era riojano, mi tío estuvo preso con Cárcel de La Rioja, estuvo. Entonces era presidente, vuelve a San Juan, mi tío era director de deportes y Menem venía inaugurando una obra, porque San Juan era director de deportes, y dice, Menem Negro, es Enrique, porque era así. Se acordaba del nombre de mi tío, del nombre de mi tía, se acordaba de cuántos hijos tenía, de qué es lo que hacía mi tío, hace parar toda la comitiva, hace traer un café, una mesa dos sillas y se toma un café con mi tío. Adivinen a quién le dio mi tío la fidelidad de él de por vida, hasta la muerte de Menem. Entonces, reconozco las habilidades especiales de los individuos y adiestro a los individuos. Funciones de las necesidades del grupo, es decir, voy a establecer modelos mediante el ejemplo personal, voy a tener la disciplina y voy a corregir los errores del grupo, voy a motivar o desarrollar este ethos grupal, este espíritu de grupo. Y ustedes, creo que lo hablamos en la clase pasada. O sea, motivar el espíritu de grupo es motivar un drive reptílico que está en nuestro cerebro, porque nosotros, los sapiens sapiens, hemos sobrevivido gracias a que nos hemos integrado en grupos. Es decir, los individualistas extremos no sobrevivían. En la noche de los tiempos no sobrevivían. No podía sobrevivir. Si los sapiens sapiens hemos prevalecido, es justamente porque nos hemos integrado en un grupo y el líder tiene que estimular, tiene que motivar, tiene que comunicar y sobre todo tiene que generar este sentido de un propósito superior que trascienda al grupo en un sentido, su sentido, un sentido. Martin King luchó Dios, derechos civiles en Estados Unidos. Mahatma Gandhi literalmente dio su vida por José de San Martín dio su vida por la liberación de... Debe asignar y crear sus líderes. O sea, no tiene que tener miedo a perder el liderazgo. O sea, me viene a la mente los hermanos Castro en Cuba. O sea, le han temido sistemáticamente a cualquier líder que les podría hacer sombra. Bueno, y eso produce tarde o temprano, según mi visión, una estrangulación del poder y no tiene a la larga o a la corta, no tiene sostenibilidad el modelo, el proyecto. Asegura la comunicación dentro del grupo, desarrolla el espíritu del grupo y estimula esto. Entonces, esto es un ejemplito, un gráfico, ¿no? Entonces, de lo que debería ser la estructura del líder, o sea, la personalidad. O sea, digamos que tiene que tener estas cualidades, ¿no? La fuerza de voluntad para perseverar, la iniciativa para poder comenzar, el conocimiento de sí mismo, o sea, conócete a ti mismo, era el oráculo de Delfos. La habilidad para tratar con la gente, esto es muy importante, el conocimiento profundo del trabajo que hay que hacer y el valor para poder decidir. Arriba, digamos, abajo, tiene que haber un equilibrio entre lo que es el carácter y el conocimiento, es decir, mucho conocimiento sin carácter no sirve. Estamos delante de un nerd,
o sea, de un académico, ¿no? Y mucho carácter sin conocimiento no sirve, mucho conocimiento sin carácter tampoco. Tiene que haber un equilibrio entre el carácter y el conocimiento de la tarea que hay que realizar. Y todo tiene que estar, y tiene que ser en función, el líder tiene que actuar en función de una ideal o de una visión, donde tenemos distintos estadios, distintas gradaciones de eso. En el estadio más bajo está yo, mí mismo, lo mío, mis necesidades e impulsiones, que las disfrazo de un ideal y lo que hago es conseguir cosas para mí. Y en el estadio más alto está la humanidad, porque son líderes que tienen conciencia de que lo que están sentando es un precedente para la humanidad. O sea, saben que van a pagar el precio más alto. Martin Luther King lo sabía, Malcolm X lo sabía, sabían que los iban a matar. El Che Guevara, si quieren, también lo sabía, pero estaban dispuestos a dar la vida por un ideal. ¿Mm? Entonces, si hablamos de fuerza de voluntad, todo líder que se precie de tal tiene que tenerla, es decir, de esta cualidad de perseverar frente a las dificultades y los reveses. El valor para decidir, el valor que se necesita para asumir riesgos y responsabilidades, inclusive en escenarios inciertos. No hay escenarios más inciertos y ustedes deben saber que los de la política. No hay escenarios más inciertos, más cambiantes, más lábiles. Iniciativas para poder actuar sin esperar instrucciones y anticiparse a los problemas. Esto en una estructura castrense no es bien visto, pero muchas veces hay soldados que toman decisiones y se hacen cargo de las decisiones y si todo sale bien, son felicitados y si no son degradados. Pero bueno, iniciativa y profundo conocimiento del métier que se ejerce o profundo conocimiento de en los entornos, ¿no? Socioeconómicos, políticos y sobre todo los recursos disponibles. Habilidad para tratar con la gente, es decir, comunicar, ya hemos hablado, ¿no? Comunicar, escuchar, motivar y generar confianza. Y decimos esto también lo decía ¿no? Decía que en situaciones de guerra o de conflicto, de beligerancia, la mayoría de las decisiones que hay se toman en condiciones de niebla, de guerra, de incertidumbre. Yo creo que, bueno, han pasado 26 años, no más, sí, más de 26 años de esto. Ahora, digamos, lo que está disminuyendo las incertidumbres cada vez más es la inteligencia artificial. Tenemos como corolario esa frase que digo es mejor en extremo, en última instancia, in extremis, es mejor tomar una mala decisión que ninguna decisión. Y fíjense que esta conjunción, ¿no? Es muy importante en el líder o en los líderes, en habilidad para tratar con la gente. ¿No? Yo reconozco, si hago una evaluación de mi personalidad, soy poco hábil para tratar con la gente. Si hubiera sido un poco más hábil para tratar con la gente, en este momento sería decano o podría ser rector, pero reconozco que no la tengo, que no la he tenido, soy un tipo muy taciturno. Entonces, el altruismo, fíjense que acá en el gráfico es altruismo basado en un ideal o visión. ¿Qué es el altruismo? ¿Mm? El altruismo es la disposición voluntaria a procurar el bien de los demás, incluso cuando ello implica resignar la propia comodidad, tiempo, beneficios o intereses personales. En India hay una práctica que se llama Narayana Seva, que es el servicio desinteresado hacia el prójimo. Y eso Narendra Modi lo practica, ¿lo viste? O sea, lo practica. O sea, es hindú en un contexto hindú. Te doy de comer o te doy, pero te doy de comer porque honoro la divinidad que está en vos. Honoro tu cualidad de ser humano igual a mí y no persigo ventajas políticas. Claro que Moody es humano y es político y está bien que esté ahí, o sea, no lo voy a idealizar al pedo, como no lo idealizo a Gandhi si viene en una época, pero está esta cuestión de el Narayana Seva, que es el servicio desinteresado al prójimo.
te asisto, te doy agua, pero porque yo sé que necesitas agua, que no te puedes cagar de sed en la India, entonces te hago llegar el agua, pero porque sí, más allá del poder que tengo. Eso es Narayana Seva. Porque dicen que practicando el Narayana Seva es una forma de no pensar en nosotros, en nuestro estómago, en nuestros bolsillos, en nuestra sexualidad, etcétera. Entonces, no significa anularse o actuar sin criterio. El altruismo supone entonces poner las propias capacidades al servicio de los otros, especialmente cuando hay una gran responsabilidad sobre un grupo o una comunidad y responde a la pregunta, ¿no? El altruismo, ¿para quién se ejerce el poder? O sea, ¿lo ejerzo para mí o lo ejerzo para los demás? Entonces, esto también es bastante indostánico. El líder altruista no busca ser imprescindible ni acumular privilegios. Esto también es taoísmo, ¿no? Busca que las personas y la organización crezcan, comparte méritos, asume responsabilidades y entiende al liderazgo como una forma de servicio. En su forma ideal, si bien, no sé, estaba pensando en el primer ministro de la China en este momento. Los chinos están atravesados por el taoísmo y el confucianismo. Está bien que cumplan este tipo de cosas, pero bueno, sería lo que el deber ser en forma, lo que debería ser en forma pura y después cuando bajamos a la realidad, bueno, esto cambia, ¿no? También el liderazgo me decían, tiene que, implica el equilibrio, ¿no? Entre dos fuerzas, ¿no? La fuerza de voluntad que se necesita para llevar adelante un plan, que si yo me puedo confundir fácilmente fuerza de voluntad con terquedad, o con egolatría, o con megalomanía, y si caigo en esa egolatría o esa megalomanía, seguro que voy a acarrear sufrimiento, mucho sufrimiento, y el equilibrio que tengo que tener en la flexibilidad mental para cambiar de método e implementar el plan sin olvidar el fin último. Claro, muchas veces los líderes tienen la visión para decir, mira, esto no va más, tenemos que cambiar de camino y le sacan a reducir, sobre todo en los medios, las contradicciones y qué sé yo. Entonces, la fuerza de voluntad es esta capacidad de mantener la decisión, de perseverar, de continuar avanzando, incluso cuando siempre van a aparecer dificultades, frustraciones, críticas, resultados adversos. Entonces, la fuerza de voluntad es no abandonar demasiado pronto, no cambiar de objetivo, sino que avanzar a pesar, a pesar de las dificultades, como ya hemos dicho. La fuerza de voluntad, si se tienes esa desviación que puede transformarse en obstinación, y la obstinación puede transformarse en ego. Cito a Napoleón. Napoleón decía, el peor momento llega con la victoria, ¿no? Porque con la victoria te la crees. Y de poco le sirvió a él, por si no, no hubiera, no, si él hubiera aplicado la frase que él mismo dijo, no hubiera sucedido Waterloo, ¿no? Pero digamos, bueno, él fue víctima de del propio ego. Realmente el tipo, bueno, también Napoleón decía también, ¿no? El enemigo se ha comportado exactamente como yo había planeado. O sea, fue un genio militar, cambia la historia militar de la humanidad, etcétera, etcétera. Y la flexibilidad mental es esto de poder revisar nuevas ideas, incorporar información útil, modificar la estrategia, no la estrategia o la consecución de tácticas que hacen al cuerpo de la estrategia cuando la realidad cambia. Ahora está la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial implica un barajar y volver a dar. Entonces, tener esta flexibilidad es tener conciencia de esto que les digo, ¿no? El objetivo va a seguir siendo el mismo, pero la madera de alcanzar ese objetivo debe cambiar. La inteligencia artificial va a comerse muchos puestos de trabajo. Bueno, ¿cómo podemos llegar a los objetivos de productividad, de inclusividad y todo sin que, cómo nos adaptamos a esa nueva realidad, habida cuenta de que esto va a ser inevitable? Flexibilidad también implica
la capacidad de poder aceptar los propios errores. Pero eso también se nota. O sea, cuando yo acepto los errores porque mi asesor político me lo ha dicho y lo acepto a regañadientes y la gente sabe cuando ustedes aceptan algo y no es verdadero. Estoy pensando para el expresidente Macri, o sea, que pedía disculpas y se notaba que no, se notaba que estaba Jaime Durán Barba, detrás y se notaba la estructura de su personalidad al momento de verbalizar, amén del hecho de que le decían, bueno, ¿para qué te presentaste si, qué sé yo, si vas a cometer errores? Entonces, la flexibilidad mental implica, o sea, el equilibrio de estas dos fuerzas se pueden resumir así, firmeza en el propósito y flexibilidad en el camino. Entonces, el líder debe ser firme con el propósito, pero flexible con los métodos. La perseverancia, entonces, mantiene el rumbo y la flexibilidad permite encontrar el camino. ¿Cuál es la estructura universal de cualidades, ¿no? Que tiene que tener un líder? Bueno, esto también es, fíjense que esto también forma parte del liderazgo oriental y expone, haría un montón de cosas. Tiene que ser, o sea, mira, si no sos ambicioso, no sos un buen líder. Tiene que tener una disposición al trabajo fuerte, muy fuerte. Tiene que tener un carácter emprendedor, tiene que tener astucia, tiene que tener la habilidad para perseverar en todas las dificultades, tiene que saber escribir lúcidamente. Quizás esto hoy con la inteligencia artificial puedo escribir sin tener innata esa habilidad. Tengo que tener imaginación para poder cotejar o desplegar un abanico de escenarios posibles. Tengo que tener una habilidad FODA, que es fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. De hacer un FODA de cada escenario y de hacer un FODA de mi propio partido y de hacer un FODA de cada uno de mis dirigidos. ¿M? Tiene que tener curiosidad, tiene que tener empatía en el sentido de ponerse en el lugar del otro, tiene que tener destreza con los números. O sea, y a pesar de esto, no sé si más allá de que sean kirchneristas o no sean kirchneristas, este, eh, el expresidente Kirchner, él tenía mucha habilidad con los números. Una vez vi un reportaje de él, lo reporteaban iba con un avión, en un avión, el periodista, y el tipo le describe, tenía un balance, cuánto debían, cuánto tenían, qué sé yo, en la presidencia de Kirchner, le guste o no de Néstor, ¿no? Había equilibrio fiscal y el tipo se veía que tenía mucha habilidad con los números, mucha habilidad. Tiene que tener habilidad para enfrentar situaciones desagradables. No sé, hemos hablado en otra oportunidad de Patton, de este general Patton, de los norteamericanos, a un psicópata, a un loco o un tipo como Hitler, ¿no? Le tengo que poner un Patton para poder equilibrarlo. Bueno, a este Patton le fascinaba el hecho de poder enfrentar escenarios desagradables, le fascinaba estar en las situaciones más desagradables posibles. Experimentaba una suerte como de desafío, de goce personal. Capacidad para el pensamiento abstracto, porque los escenarios futuros que yo voy a imaginar, lo tengo que hacer a través de un ejercicio de abstracción. Integridad para este, mantener esa coherencia entre palabra, pensamiento, obra. Tengo que ser un administrador eficaz, la constancia para poder perseverar y la disposición de asumir riesgos, y obviamente esto es como tautológico, el líder tiene que ser líder o forma parte esta cualidad del liderazgo de la estructura de un buen líder. Es un poco tautológico, pero decidí incluirlo igual. Entonces, un buen líder tiene que desarrollar todas estas habilidades. Pero fíjense, todas estas cualidades que hemos visto acá, la podemos agrupar en cuatro dimensiones. Primero, las de índole personal, las de motor personal, que son las cualidades que un líder hace en sí que el líder avance, que sostenga el esfuerzo y que no abandone.
capacidad intelectual y estratégica. Bueno, no es casual, pero más allá que se les guste o no, haya llegado donde llegó. Claro, no todos los militares que han pretendido ser Perón llegan donde él, pero él estaba entrenado, tenía la cabeza entrenada porque era militar. Y los militares todo el tiempo, pues, sobre todo un general, está chipeado, tiene su cabeza entrenada para vérselas con escenarios polemológicos. Además, era un gran lector y era un gran lector de otros militares, táctica y estrategia, cualidades que se han ido perdiendo. Capacidades humanas y comunicacionales y carácter y capacidad de gestión. Esto, bueno, es repetitivo. El líder tiene que tomar decisiones en situaciones difíciles sin perder sus principios y algunos ejemplos, conceptos merecen explicación. O sea, ambición. El líder tiene que ser ambicioso, sí, sí tiene que ser ambicioso. Lo que pasa es que lo que no se tolera es la desviación de la ambición y todos sabemos a lo que me refiero. O sea, un liderazgo sano es la aspiración a alcanzar objetivos importantes porque en el alcance de esos objetivos importantes yo estoy produciendo estoy llevando a la sociedad al máximo bien común, que eso es lo que se debería propender. La astucia saber leer escenarios, intereses y oportunidades. No hay líder que no haya sido astuto, no lo hay. No se llega a jugar en primera división si no se es astuto. La curiosidad, o sea, es una cualidad, o sea, pregunta. Un líder bueno pregunta, escucha, aprende, pero no hace finta o no se hace el que pregunta, porque yo también se calan rapidísimo, a los que se hacen los que preguntan por un ejercicio de ingeniería social, se hacen los que escuchan y después no aprenden, se hacen los que aprenden y no. No, si sinceramente ejerce esto sin pretender que se la sabe toda. Analicen el líder que quieran, y la mayoría han sido curiosos, muy curiosos y no han perdido la curiosidad ni al final de sus días. La empatía no significa estar de acuerdo con todo, sino ponerse en el lugar del otro, o sea, comprender lo que los otros piensan, sienten, necesitan, o sea, ser sinceramente empáticos. Entonces, el liderazgo verdadero no es poseer todas estas cualidades en grado máximo, sino desarrollarlas, equilibrarlas y ponerles al servicio de un propósito trascendente, un propósito que nos trascienda. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder? El líder sabe qué hacer, tiene el valor para decidir, da el ejemplo, conoce a su gente, persevera delante de las dificultades y pone todo aquello como dijimos, de un propósito que lo trasciende. El verdadero liderazgo no consiste en ser indispensable, sino lograr que los otros sean capaces de continuar cuando nosotros ya no estemos. Como les dije, esto es liderazgo oriental. Los orientales hacen mucho hincapié en lo que es el autoconocimiento. Un líder justamente debe conocer sus fortalezas y sobre todo sus límites. Debe responder esto, debe saber qué hago bien, necesito ayuda, cómo reacciono yo bajo presión. Él conócete a ti mismo del oráculo de Delfos. Sé aceptar que estoy equivocado, reconozco cuando mi ego está influyendo en una decisión. Quien no pueda gobernarse a sí mismo, difícilmente pueda conducir a otros. Entonces, liderar en este sentido es decidir qué hacer con el poder. Revela cuándo ejercer el poder, es decidir sin certezas, es actuar bajo presión, es escuchar cuando incomoda escuchar, es corregir sin perder el rumbo y es poner el servicio, poner el poder al servicio más grande de algo mucho más grande que uno mismo. Al final de todo, liderar no consiste en reunir una lista de virtudes, es una manera de estar frente a los demás. El líder decide, se equivoca, corrige, persevera, escuche, asume las consecuencias, pero sobre todo comprende que el poder que recibe no le pertenece, que le ha sido confiado para cumplir un propósito. Y acá tenemos, o sea, si se quiere, ¿no? Son
veta o casi es una definición mística de lo que tiene que ser el liderazgo. Los escucho, chicos, si tienen algo para intervenir, si quieren dar algún ejemplo, contar alguna anécdota. Este, Bueno, la verdad que gracias Armando, una presentación de lujo y has contado de eventos personales también, así que se nota que has ocupado cargos de liderazgo, ¿no? Eh, sí, lo que fue, ocupé dos cargos, pero muy modestos, ¿no? Esto del hotel y me tocó administrar en Italia una casa de cura para enfermos de cáncer. Entonces yo tenía que estar claro. 24/7 y tenía que estar a disposición de los enfermos, o sea, enfermos que tenían que hacer quimioterapia. Y yo sí di el ejemplo. Me acuerdo una vez, bueno, con los blancos, o sea, los blancos se le llaman en la cuestión de hotelería las sábanas, ¿no? Había que Sí, lavarlas y mi, mis subordinados, entre comillas, porque yo los consideraba pares, o sea, todos estamos en el mismo guiso, todos estamos laburando, todos nos estamos aguantando el mando. No querían llevar las sábanas, ¿viste? Entonces agarré una mochila del ejército que tenía, me las cargué y me las llevé a pata yo al lavadero, o sea, yo sabía esto, sabía que es muy importante bueno, dar el ejemplo personal justamente por esto que te digo, o sea, ¿qué tiene, como decía Morán, ¿no? Lord Morán, qué tiene que tener un tipo en el carácter para que les diga a los subordinados, los que están debajo, che, vamos allá, pero es probable que te maten, ¿sabes? Que te pongan un tiro en la frente y los tipos lo sigan, ¿viste? Es como misterioso eso, más allá de que estás obligado por la estructura militar, por que estás en tiempo de guerra, porque te pueden eso. fusilar. Es loco eso, es muy loco. Sí, no es solo la ideología, ¿no? El pulso del momento. Los pueblos luchan por eso. Bueno, Sí, pareció pero, antes, no sé ahora. Siglo XXI es otro paradigma. pero fíjate, Juan, ahora, viste que están estos chicos, la generación de cristal. La pregunta para mí nueva sería, ¿cómo lideras a estos pibes de la generación de cristal? ¿Qué input le das? ¿Cómo te haces seguir por la generación? Mi hijo es generación de cristal. Sí, Octavio tiene 17. Bueno, ahí hay un interrogante muy grande, muy grande. Porque si queremos, que se sentía, viste, yo sigo mucho la política italiana. sí, Están en este momento, dicen algunos políticos, ¿no? Eh, Sobre todo el general Bannacci, que es uno que sigo yo, porque el general Bannacci para mí es un cisne negro políticamente correcto. Y decían de Banacci, los muchachos europeos no quieren, no sé si él u otro político italiano, los muchachos europeos no, no quieren alistarse e ir a la guerra de Ucrania. Y salían los muchachos diciendo, por supuesto que no quiero ir a la guerra de Ucrania, no me voy a alistar, no voy a ir, ni que me obliguen, si me obliguen voy a ser desertor y me voy a ir como los desertores de Vietnam, ¿te acordás que quemaban sí, sí, pacifista. por supuesto? Entonces, eso es yo sé que es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo de que mm, los valores o sea, los valores de esta generación son absolutamente otros. Yo también Sí, creo que sí, yo también creo que yo soy pacifista, o sea, quizás por un año no fui a combatir, este, y porque quizás después que uno es padre dice, no, ya van a haber padres que se van a quedar sin hijos de uno y otro bando, que nada, eso. Con todo respeto, Teodoro, no es crítica a los militares, si no tienen una vocación, yo lo respeto, no. O sea, los ejércitos existen desde que el hombre es hombre. O sea, si lees la República de Platón, Platón habla en la República de lo que son los ejércitos que tienen que cantar canciones como se siguen cantando ahora, etcétera, etcétera. Bueno, sí, muchachos, tienen la perla 6. En la perla 6 tenemos los prompts. Yo como me pasé, aunque les parezca mentira, me he pasado una semana haciendo preparando estos PowerPoint con otras cosas que tenía que hacer para la facultad
pero lleva mucho tiempo preparar estos PowerPoint. No obstante, quería dar esto, sí o sí. La clase que viene, vamos a ver. O sea, yo les pregunté a la gente que le estoy dando una mano, que estoy asesorando, si podía dar los ejemplos. Nadie quiere. Nadie quiere que hable, nadie quiere mostrar que es asesorado por nadie. Entonces, quizás tome un ejemplo, ¿no? Un candidato, Axel Kicillof, porque tengo datos de Kicillof. Podría tomar un ejemplo libertario también, pero no, no tengo más datos de Kicillof y podemos ver cómo se aplica cada uno de los prompts. Y con eso, muchachos, yo si sé manejar, si sé manejar los prompts, o sea, puedo, eh, puedo manejar, o sea, no sé, puedo trabajar por 10 personas, asesorar por 10 personas, y hacer informes muy detallados. Yo al gordo le echo un informe de, voy por la hoja 70 y me tengo que juntar con él, le digo así cariñosamente el gordo, este fin de semana, para ver cómo hacemos, cómo planificamos el 2027. ¿M? O sea, y yo Mm, lo he hecho con esos prompts. O sea, a partir de tener esos prompts, yo me siento como los chicos superpoderosos. Bueno, espero que esta grabación me haya salido bien porque no sé qué moco me mandé la clase pasada que no me salió bien y lo tuve que volver a- a grabar. Después tengo que esperar una hora más o menos a que me procese la clase y después se la subo. Acuérdense que yo estoy aceptando, o sea, durante todo agosto voy a hacer una suerte de mentoring para aquellos que están en la clase y para aquellos que no estén. ¿Qué es lo que es el mentoring? Me voy a juntar uno a uno con ustedes. Ya tengo dos alumnos que quieren hacerlo y los voy a ayudar a customizar la campaña, el asesoramiento que tengan de la mano. Así, qué sé yo, así, nada, brillan. O sea, yo quiero que ustedes brillen. ¿Está bien? Bueno, totalmente. si no tienen ninguna pregunta más, bueno.